Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. El Teatro de Pompeyo fue un antiguo edificio público de la ciudad de Roma, edificado durante la República en torno al año 55 a.C., el cual se mantuvo en uso hasta el siglo V después de Cristo. Fue uno de los primeros edificios permanentes de Roma y el primero de la ciudad construido en mármol, lo que también le valió el apelativo de Teatro de Mármol. En realidad, no se trataba simplemente de un teatro, pues conformaba un complejo que contaba, además, con un enorme peristilo rectangular decorado con estatuas en exedras, así como con un espacio destinado a encuentros públicos. El teatro se coronaba con un templo dedicado a Venus Victoriosa, deidad personal de Pompeyo. Las dimensiones del teatro eran enormes. La cávea contaba con 150 metros de diámetro y en su zona central se situaba una gran escalinata semicircular en forma de exedra que ascendía al templo situado en la parte superior. Tras el gran frente de escena de 90 metros, se situaba un gran peristilo de columnas de granito que rodeaba el jardín y al otro extremo de este se encontraba la llamada Curia Pompei. La arquitectura de este teatro, aunque basada en el estilo griego, suponía diferencias fundamentales y marcaría el prototipo de teatro romano, estableciendo la tipología estructural que sería ampliamente repetida en teatros y anfiteatros por todo el mundo romano. Al contrario que los teatros griegos, que eran edificados aprovechando las pendientes naturales de laderas o montañas para construir la cávea, en Roma ésta se apoyaba en una estructura formada por corredores abovedados que desde el nivel de la calle permitían acceder a las distintas partes del graderío. Esta sofisticación del teatro no supuso que los romanos no aprovecharan las pendientes naturales del terreno para edificar sus teatros, pero sí les permitió construirlos, cuando no las había, en zonas llanas. El Teatro de Pompeyo tuvo que ser reformado y reconstruido más de una vez a causa de diversos incendios. La última reconstrucción de la que se tiene noticia se remonta aproximadamente al año 511. Más adelante, tras las guerras góticas que asolaron Roma entre el 535 y el 554, el teatro empezó a caer en desuso y con la drástica caída de la población no se vio la necesidad de volver a reconstruirlo. El Teatro de Pompeyo fue un antiguo edificio público de la ciudad de Roma, edificado durante la República en torno al año 55 a.C., el cual se mantuvo en uso hasta el siglo V después de Cristo. Fue uno de los primeros edificios permanentes de Roma y el primero de la ciudad construido en mármol, lo que también le valió el apelativo de Teatro de Mármol. En realidad, no se trataba simplemente de un teatro, pues conformaba un complejo que contaba, además, con un enorme peristilo rectangular decorado con estatuas en exedras, así como con un espacio destinado a encuentros públicos. El teatro se coronaba con un templo dedicado a Venus Victoriosa, deidad personal de Pompeyo. Las dimensiones del teatro eran enormes. La cávea contaba con 150 metros de diámetro y en su zona central se situaba una gran escalinata semicircular en forma de exedra que ascendía al templo situado en la parte superior. Tras el gran frente de escena de 90 metros, se situaba un gran peristilo de columnas de granito que rodeaba el jardín y al otro extremo de este se encontraba la llamada Curia Pompei. La arquitectura de este teatro, aunque basada en el estilo griego, suponía diferencias fundamentales y marcaría el prototipo de teatro romano, estableciendo la tipología estructural que sería ampliamente repetida en teatros y anfiteatros por todo el mundo romano. Al contrario que los teatros griegos, que eran edificados aprovechando las pendientes naturales de laderas o montañas para construir la cávea,
En Roma, ésta se apoyaba en una estructura formada por corredores abovedados que desde el nivel de la calle permitían acceder a las distintas partes del graderío. Esta sofisticación del teatro no supuso que los romanos no aprovecharan las pendientes naturales del terreno para edificar sus teatros, pero sí les permitió construirlos, cuando no las había, en zonas llanas. El teatro de Pompeyo tuvo que ser reformado y reconstruido más de una vez a causa de diversos incendios. La última reconstrucción de la que se tiene noticia se remonta aproximadamente al año 511. Más adelante, tras las guerras góticas que asolaron Roma entre el 535 y el 554, el teatro empezó a caer en desuso y con la drástica caída de la población no se vio la necesidad de volver a reconstruirlo.